al Espíritu Santo que colocara para esta tarde un mensaje que nos conectara con una realidad espiritual. Siempre me gusta y le pido al Espíritu Santo que lo que me permita ministrar, lo que me permita transferir, conecte a las personas con realidades espirituales y no con conceptos solamente humanistas, digamos, o con criterios solamente, por decirlo de alguna manera, de Leonel, sino que sea su obra, sea el Espíritu Santo colocar una porción que toque cada una de las fibras de nuestros corazones, partiendo de mi corazón, y que a partir de allí ministre cada uno de sus corazones. Y Dios me regalaba una palabra y me hablaba muy contundentemente sobre el hecho de qué sucedería si Jesús no hubiese resucitado. Y me planteaba esa pregunta y en mi espíritu me preguntaba, oye, ¿qué hubiese pasado, qué hubiese sucedido si Jesús no hubiese resucitado? Y la verdad no sé si les ha pasado, porque desde esta época o desde el presente, para un cristiano es muy sencillo plantearse la idea de que bueno, Jesús ya resucitó, es un hecho histórico, está escrito, está comprobado hasta científicamente, y plantearse esa pregunta no necesariamente tiene que ser una herejía, pero sí puede llevarnos a reflexionar sobre actitudes de nuestros corazones, nos puede llevar a reflexionar sobre hábitos, sobre actitudes en general de nuestra vida. Y me planteaba esta pregunta por algo que encontré en la escritura que ministra el apóstol Pablo, que escribe el apóstol Pablo en su carta de Primera de Corintios, desde el capítulo 15, versículo 13, del 18 en adelante, y les comparto para que me acompañen. Repito, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 13 al 18. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Me acompañan por favor todos allí. Y dice el versículo 12, dice: pero díganme lo siguiente: dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Fíjense que aún para la época, aún para las circunstancias y el entorno del tiempo, de la temporalidad del apóstol Pablo, habían personas y habían cristianos que se planteaban esta hipótesis, y la hipótesis era la siguiente: ok, Jesús resucitó, pero que Jesús haya resucitado no necesariamente significaba que los hijos de Dios o los cristianos íbamos a resucitar. Entonces sigue el apóstol Pablo en el versículo 13, dice: pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y él plantea esto no como algo veraz, sino como esa hipótesis entre la cual nos ubico todos en contexto. Habían miembros de la iglesia o personas de la iglesia que habían convivido durante mucho tiempo con filosofías, y entre esas filosofías el creer que Jesús podía resucitar era una probabilidad, pero que el cuerpo mismo o nuestro cuerpo mismo podía resucitar no era algo que entrara en sus mentes, y por ende estaban dando como un sentido, le estaban dando un sentido al mensaje de Dios un tanto distorsionado, porque le estaban quitando veracidad al hecho de la resurrección. Y repito el versículo 13, por eso el apóstol Pablo dice: pues si no hay resurrección de los muertos, entonces tampoco Cristo ha resucitado. Sigo adelante, capítulo 14. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes es inútil. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que si eso no puede ser cierto, si no hay resurrección de los muertos, y si no hay resurrección, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil, y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Bajo este mismo criterio, bajo esta misma idea, si Cristo no resucitó y si no hubiera resurrección después de esta vida. No. Y dice: y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de este mundo. Vean esta afirmación. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida actual que estamos viviendo, somos los más dignos de lástima de este mundo. El apóstol Pablo
ante esta situación que pudo discernir y que pudo ver que en la iglesia de los Corintios muchas personas estaban aferrándose quizás a las ideas, a las filosofías, a lo que habían aprendido en el pasado, estaban tratando de traer todo ese conocimiento o toda esa, digamos, esos hábitos o todo lo que habían aprendido, toda esa cultura, la estaban trayendo la verdad de Cristo. Y la verdad es que para ese entonces, ni para este entonces, lo que engloba todas nuestras costumbres, lo que engloba todas nuestras culturas, no marca lo que es la verdad y la realidad en Cristo. Y nos preguntamos, y bueno, ¿y por qué ellos no creían necesariamente? ¿O por qué tenían esa idea de que, bueno, Jesús sí resucitó? Porque no era un tema de que si Jesús había resucitado o no. El tema era que creían en la resurrección de Cristo, pero no creían que nosotros como hombres y como mujeres podíamos resucitar. Entonces, en ese sentido, tenía mucho que ver porque para la época la iglesia de los Corintios venía con una filosofía griega muy asentada, entre las cuales de las principales creencias que ellos tenían, había una creencia griega antigua que se llamaba el dualismo. En el dualismo, en ese entonces, se enseñaba que las personas no podían resucitar, que este cuerpo, incluso era algo como repugnante pensar que el cuerpo físico podía resucitar. Entonces, claro, de alguna manera conectaba con lo que nuestro pastor nos ministraba, y eran unas personas que no estaban dispuestas a romper con el retroceso. Eran personas que no estaban dispuestas a hacer rompimiento con aquello que habían aprendido, que en una oportunidad estuvo impregnado en sus corazones, y por ende querían traer esas realidades al presente de Cristo. Y el apóstol Pablo dice un momento, pero ya va, si ustedes lo que están hablando en este punto y en este momento es que, bueno, Cristo puede resucitar, pero nosotros no, entonces estamos planteando la idea de la resurrección de una idea desde un punto totalmente equivocado, porque si no existe la resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Si Cristo no ha resucitado, todo lo que los apóstoles hemos hablado, todo lo que los ministros hemos hablado, es mentira. Todo es falso. ¿De qué se sustenta la fe? ¿O de dónde se sustentaría la fe si Cristo no ha resucitado? Y si nuestra esperanza, que es aún más contundente, si la esperanza de los cristianos no fuera la resurrección después de esta vida. Porque lleguemos a un acuerdo todos juntos. ¿Cuál es la mayor esperanza que guardamos los hijos de Dios y los cristianos? Es que tenemos una vida después de esta. Es que Jesús prometió venir por su iglesia, y en esa venida nuestros cuerpos serán glorificados, nuestro espíritu será llevado con su espíritu, y entonces resucitaremos en un nuevo mundo. Y dice la Escritura que gobernaremos conjunto con Cristo un nuevo mundo. Entonces, si nosotros como cristianos no partimos desde la idea de creer que nuestra esperanza es precisamente esta resurrección, entonces dice el apóstol Pablo, incluso entonces su fe incluso es inútil. Su fe no sería útil para darle sentido a algo que no tiene sustento. Y yo meditaba en esto y profundizaba en esto porque, insisto, nosotros como cristianos realmente no vamos a decir, bueno, ¿será que sí Cristo resucitó? ¿O será que Cristo no resucitó? Pero hay hábitos dentro de nuestros corazones y hay conductas de nuestros corazones que deben encontrar murallas espirituales lo suficientemente sólidas como para poder decir, ya va, estos argumentos espirituales que Dios ha ratificado en mi corazón realmente le dan sustento y le dan validez a la resurrección de Cristo, pero a mi resurrección futura junto con Cristo. Y sería muy triste, sí, la palabra puede ser, sería muy triste pensar que todos aquellos que han muerto sin conocer a Cristo, o sin ver a Cristo, mejor dicho, no sin conocer, sin ver a Cristo, no pueden participar de esa resurrección. Y por eso el apóstol Pablo dice, aún esas personas estarían perdidas por completo. Y es allí donde quiero que centremos el día de hoy la realidad de lo que es la resurrección de Jesús. Hace un par de semanas también hablamos de cómo el apóstol Juan hablaba del contexto sobre lo que representaba el mundo en sus descripciones, en sus cartas, en sus libros, y cómo ese contexto nos ayudaba también a enfrentar el mundo espiritual directamente, entendiendo que no todo podía ser atribuido al mundo como mi humanidad, sino que también había un mundo espiritual al cual debíamos hacer frente. Pero hoy yo quisiera que pudiéramos profundizar y pudiéramos indagar juntos en el Espíritu Santo y en el corazón del Espíritu Santo, para que Dios empiece a revelar esas realidades y esas verdades que la resurrección hicieron posible en cada uno de nosotros. Porque es que pensar en la resurrección
sin creer en la obra milagrosa y sin creer el poder que realmente trajo la resurrección, es como decir que Cristo no ha resucitado. Es como pararnos frente a la enfermedad y decir, bueno, sí, en algún momento me voy a sanar, pero no decirlo desde la postura de entender que Jesús resucitó y que en esa resurrección yo tengo el poder de poder creer que soy sano. Amén. Entonces, en ese sentido, quiero tocar 4 puntos que me parecen súper importantes, que me parecen muy importantes, que le dan relación y le dan, digamos, consecuencia al hecho de poder entender la resurrección y sobre todo los puntos que toca el apóstol Pablo en la descripción de este pasaje bíblico, porque toca ciertos puntos que me parecen medulares para poder entender estos principios de los cuales estamos hablando. Número 1, el apóstol Pablo habla de que si Cristo no hubiese resucitado, la predicación de Cristo sería absurda. Si Jesús no hubiese resucitado al tercer día y no se hubiese levantado de entre los muertos, lo que estamos ministrando el día de hoy, toda esta adoración que tuvimos el día de hoy, no tendría ningún sentido. No tendría ningún sentido lo que leemos en la Escritura, lo que leemos en la palabra, el hecho de lo que nutre nuestro corazón y que ese mismo mensaje sirve para transformar y para cambiar otras vidas. Ese mensaje no tendría sentido. No tendría sentido que dedicáramos nuestra vida y que desgastáramos nuestra vida en el hecho de hablar de alguien que fue vencido, digamos de alguna manera, por lo que posiblemente podamos ser vencidos todos. Es decir, si Jesús no resucitó, Él no hubiese vencido la muerte, entonces nosotros estaríamos parados aquí sin la esperanza de creer que podemos vencer la muerte. Y si ese mensaje no tiene validez y no tiene solidez propia, ¿para qué predicamos a Jesús? Entonces, el apóstol Pablo hacía frente contundente, creo yo, en esto, porque también habla más adelante en 1 Corintios y dice, pero es que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en el poder de Dios que es para salvación. El evangelio, lo que nosotros predicamos y lo que nosotros enseñamos y lo que nosotros como iglesia ministramos, tiene que ver con el poder conquistado en la cruz y que ese poder le da sentido a la resurrección. Entonces, predicar a un Jesús, predicar un evangelio en el cual no está sustentado el poder de la iglesia, el poder de lo que hizo Cristo en este mundo, entonces sería vivir la escritura y vivir la predicación del evangelio como palabras. Por eso el apóstol Pablo dice, no, pero es que el evangelio no consiste en palabras, consiste en el poder que radica en la vida y en la resurrección de Jesucristo. Amén. Amén. Otra cosa que habla el apóstol Pablo y es que él dice, la fe de ustedes sería inútil. ¿Para qué usaríamos la fe? Partiendo del principio de que nuestro Jesús es el autor y es el consumador de nuestra fe. ¿Para qué utilizaríamos nuestra fe? Y cuando pensamos en nuestra fe o cuando pensaba en la fe, y lo que yo veo que el apóstol Pablo está tratando de ministrarnos y está tratando de mostrarnos, tiene que ver con la fe que nosotros vemos quizás de alguna manera o cómo la percibimos y la discernimos en los milagros de Jesús. Porque recuerden que estamos hablando de la dualidad o el pensamiento de que Jesús podía resucitar, pero nosotros no. Pero precisamente en la fe yo encuentro algo que me atrapa y me contagia constantemente, y lo podría ver de esta manera. Yo veo la fe o el cumplimiento de los milagros de Jesús de dos maneras. Uno, cuando Jesús activa el milagro, activa la fe por una palabra dada por Él. Y dos, cuando esta fe es activada por una palabra dada por un hijo de Dios o por una hija de Dios. Por ejemplo, el pastor nos colocaba el ejemplo la semana pasada de la mujer sirofenicia. Y dice la escritura que Jesús, y lo compartimos acá esa semana, y el pastor nos pidió que lo leyéramos en intimidad, pero dice la escritura, o mejor dicho, dice la escritura que esta mujer activó la fe e hizo que el milagro fuera posible a partir de un acto de fe de su corazón, que la conectaba directamente con Jesús y le decía, Señor, yo te entiendo. Voy a parafrasearlo. Ella le decía, Señor, yo entiendo que esta comida y que este alimento no es el tiempo para mí, pero aun si lo que cayera de tu mesa, aun si lo que cayera de la mesa de los hijos tocara a mi hija, entonces mi hija sería salva. Inmediatamente esa fe activa el milagro de Dios. Y no quiere decir que Dios solamente funciona de esa manera, porque vemos en el caso cuando Jesús se le acerca al paralítico, al hombre que tenía tenía 35 años, no recuerdo si la escritura lo describe, pero tenía muchos años, ya paralítico, y cuando el hombre está allí, él le pregunta, bueno, Señor, lo que yo quiero es ser sano, pero no le dice, hazme sano,
Él le dice, lo que pasa es que no tengo quien me lleve hasta el estanque. Y la palabra de Jesús activó el milagro. Y le dice el Señor, bueno, entonces levántate, toma tu lecho y camina. Entonces, cuando la fe es activa en la resurrección, es necesario para nosotros entender y comprender que el hecho de que podamos participar de la fe hacia Cristo tiene que ver con que Jesús resucitó. Y el apóstol Pablo dice, ok, si Jesús resucitó entre los muertos, pero ustedes no pueden, ¿dónde se sustenta la fe de cada uno de nosotros? ¿Dónde se sustenta lo que realmente debería llevarnos a creer en la palabra de Dios o a obrar de tal manera de que la palabra de Jesús active un milagro en mi vida? Poderoso, ¿verdad? Tremendo. También Pablo hablaba y les decía, bueno, todos los testigos y los predicadores serían unos mentirosos. Todos los testigos y los que predican sobre la resurrección serían unos mentirosos. 1 Corintios 15:50 dice así, dice, lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos mueren no para heredar lo que durará para siempre, pero permítame revelarles un secreto maravilloso. Amada iglesia, permítame compartirles este secreto maravilloso que el apóstol Pablo ministra acá. Dice, no todos moriremos, pero sí todos seremos transformados. La realidad es que estas personas, por no vivir ese rompimiento en el cual debían perseverar y desmontar todos los argumentos que culturalmente tenían o filosóficamente tenían, no podían entender que no era el cuerpo humano lo que iba a trascender con Cristo. Era la verdad y la realidad, el cumplimiento de lo que se ejecutó en la cruz, lo que iba a hacer que todos conjuntamente con Cristo resucitáramos en cuerpos transformados. Y por eso él dice, o sea, no es que todos van a, leo textualmente, dice, pero permítame revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Dice el versículo 52, sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Llegará ese momento donde todos los que han muerto con Cristo y los que aún no hayan muerto para el momento irán con Cristo. Dice la Escritura que serán arrebatados también en el libro de Apocalipsis, en el libro de Juan también lo describe. Entonces, en este sentido, el apóstol Pablo sigue haciendo referencia y sigue llevándoles de alguna u otra manera a poder desconectarse de filosofías que hablaban no sobre un Cristo vivo, no sobre un Cristo real, ni siquiera sobre el Evangelio de Cristo, sino sobre filosofías y pensamientos que se levantaron, sacando quizás de alguna u otra manera lo que Cristo representaba. También dice el apóstol Pablo, nadie sería redimido del pecado. Si nosotros no pudiéramos creer, o si nosotros descartáramos de nuestra vida la idea de que Jesús resucitó, pero que nosotros resucitaremos con Él, estaríamos quitándole validez a lo que Él hizo por nosotros en la cruz, a lo que realmente representó esa resurrección en cuanto a nosotros y en cuanto a la vida, o como dice, no la vida, al contrario, en cuanto a lo que nuestra sentencia según la Escritura, que era la muerte. Dice la Escritura que todos estamos destinados y estamos sentenciados a la muerte, pero por Cristo Jesús nuestras vidas ahora realmente tienen sentido y nuestros pecados son pagados por el sacrificio que Él hizo en la cruz. Dice 1 Corintios 15 del 21 al 22, dice, así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Yo creo que esta es una de las realidades más contundentes a las cuales nosotros nos aferramos en Cristo Jesús. Yo creo que esta es una de las realidades por las cuales más nos conectamos a Jesús, porque cuando vemos nuestra naturaleza, cuando vemos lo que realmente merecíamos, lo que realmente el mundo tenía predispuesto para nosotros, y ver cómo Jesús tomó todo eso, lo colocó en la cruz del Calvario y nos declaró santos
y nos declaró salvos. Creo que es ese momento en el cual nos conectamos con nuestro momento de salvación. Todos los que pensamos, cuando en algún momento pensamos en la redención, cuando pensamos en la cruz, cuando pensamos en la salvación, ¿qué es lo primero que pensamos? Pensamos todo lo que Jesús quitó de nosotros. Pensamos en la maldad que había en nosotros, pensamos en las envidias, en las contiendas, en el pecado, en las inmoralidades, en todo eso de lo cual Jesús se hizo cargo y lo tomó siendo nosotros los que hemos debido cargar ese peso de muerte. Pero dice la Escritura que Él lo tomó y lo hizo como suyo y lo colgó en la cruz del Calvario. Entonces son realidades espirituales que nosotros no solamente debemos recordar, sino entender que Jesús está haciendo una obra constante, viva en cada uno de nosotros. Y creo que es ese momento o vamos a decirlo, esa conexión que estas personas al momento de predicar a Cristo no habían entendido. Y fíjense que les estaba hablando a personas que predicaban a Jesús, que predicaban el Evangelio de Jesús. Pero querer predicar el Evangelio de Jesús con argumentos, con pensamientos personales, siempre termina en la distorsión de lo que es la verdad del Evangelio. Por eso es que el Evangelio se sustenta con la palabra, por eso es que el Evangelio se sustenta con el testimonio del Espíritu Santo, se sustenta con lo que nosotros como iglesia vivimos y que la palabra ratifica, porque todo lo que vivimos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos tiene un sustento espiritual en lo que es la Escritura. Pero cuando empezamos a sustentar eso en el yo creo, una vez prediqué también sobre esto, en el yo creo, yo pienso, yo siento, entonces le quitamos en ese momento la autoridad al Espíritu Santo de poder obrar conforme a Él quiere en la palabra de Dios en nuestra vida. Pablo también dice, todos los creyentes del pasado serían aniquilados. Como les compartí hace unos minutos, qué triste creer y pensar que aquellas personas que murieron por la causa de Cristo o que entregaron su vida por la causa de Cristo no tienen una esperanza posterior al reino. ¿Saben qué me hace meditar y qué me hace pensar esto? Que estas personas no solamente no entendían que Jesucristo resucitó para hacernos resucitar a cada uno de nosotros también, sino que no habían entendido que había un propósito individual que iba a marcar o que iba a generar una trascendencia espiritual en cada uno de nosotros. Que había una obra que iba a comenzar, digamos, un grupo de personas y que esa obra ha debido confirmarse, que ha debido consolidarse y que esa obra se va a cumplir. Hay una canción de Quique Pavón en la cual él describe cómo nosotros hoy somos resultado de personas que en el pasado entregaron sus vidas, personas que en el pasado colocaron puente, colocaron plataforma y el día de hoy nosotros estamos caminando sobre esas plataformas, estamos caminando sobre esos puentes y creer que esas personas que construyeron puentes y plataformas espirituales para nosotros no van a ver a Jesús es como triste, es como injusto. Y no tenemos un Dios justo. Entonces yo me pregunto, ¿bajo qué o en qué principios sustentaban la obra que ellos estaban ejerciendo si no creían que eso podía trascender a las siguientes generaciones? Y hoy yo me pregunto y les pregunto, sus vidas personales, ¿bajo qué sustento espiritual se están rigiendo? Y si realmente creen que eso va a brindar plataforma para las siguientes generaciones. Y aún más, si las generaciones que nos anteceden, que estuvieron antes de nosotros, le estamos dando sentido y estamos haciendo que esa justicia se haga viva, se haga palpable entre lo que estamos haciendo y lo que estamos viviendo. Dice Romanos 14:9, Cristo murió y resucitó con este propósito, ser Señor de los vivos y de los muertos. Repito nuevamente, Cristo murió y resucitó con este propósito, ser Señor de los vivos y de los muertos. Yo creo que esto es una gran noticia para cada uno de nosotros. Esto es una noticia que impregna nuestros corazones y que le da sentido a lo que estamos hablando ahorita. Realmente, vamos a decir, te motiva, te incentiva saber que la obra que estás gestando en el Espíritu le va a dejar camino a otras personas. Y saber que las personas que están detrás de nosotros, o mejor dicho, antes que nosotros, también están dejando un camino el cual nosotros debemos honrar, es una bendición muy grande. Así es. Es saber que nuestro Dios es un Dios generacional, nuestro Dios es un Dios constante, es un Dios vivo, es un Dios permanente y es un Dios que está velando para que la humanidad, para que las personas no solamente conozcan, sino que entiendan que un día conjuntamente todos resucitaremos y estaremos con Él. Amén. Pero claro,
llegar a estas conclusiones solamente, o sea, digo, llegar a estas conclusiones o conectarte con estas conclusiones es cuando te conectas a la idea de ¿y qué pasa si Jesús no hubiese resucitado? ¿Qué pasa si todas estas realidades que ya estamos rebatiendo, que ahora estamos viendo, las hipótesis que quizás tenían estas personas en su momento en sus corazones, ya estamos viendo cómo a lo largo de la escritura se van respondiendo, cómo nuestras vidas la van respondiendo, pero cómo conectarnos con esta realidad espiritual y realmente levantar murallas espirituales? Otra cosa que decía el apóstol Pablo es: los cristianos serían las personas más dignas de lástima de todo el mundo. Voy a repetirlo, dice: los cristianos serían las personas más dignas de lástima de todo el mundo. Y no digo que aplique solamente para la época, pero el apóstol Pablo estaba haciendo una referencia muy contundente para la época, porque la promesa de vida eterna en la cual descansamos todos, en ese tiempo o en el tiempo en el cual se predicaba el evangelio, en esa oportunidad, los hombres de Dios no eran muy bien vistos, que digamos. El evangelio no era bien visto. No digo que en la actualidad sea recibido por todo el mundo, pero las circunstancias que vivían en ese entonces los apóstoles, los ministros, las personas que predicaban del evangelio, eran circunstancias muy difíciles. Y él decía: ¿por qué seríamos las personas más dignas de lástima de todo el mundo? Porque la visión, el pensamiento y la idea por la cual están muriendo no tiene sustento. Tremendo. Es diferente cuando una persona dice: bueno, murió porque libertó un país. Ah, bueno, tuvo un resultado, tuvo un beneficio, una consecuencia. Murió porque se libertó un país. Pero él decía: no seríamos dignos de lástima el hecho de pensar de que murieron por nada, que no tienen una esperanza para lo posterior. Leía una frase de un autor anónimo que dice lo siguiente: si no estás dispuesto a morir por ella, saca la libertad de tu vocabulario. Wow. La voy a leer nuevamente. Dice: si no estás dispuesto a morir por ella, saca la libertad de tu vocabulario. Lo único que realmente, o sea, que nosotros decimos, por lo que realmente vale la pena morir, es por la causa de Cristo. Ahora imagínense que morir por la causa de Cristo no tuviera el cumplimiento de la promesa de la resurrección. ¿Quién quisiera entregar su vida por una causa que no tiene sentido? Yo creo que ninguno de los que estamos acá, ninguno de los que están allá, porque claro, posicionarnos ahorita en el punto de vista o en el panorama en el cual entendemos que Jesús sí resucitó y los que estamos acá entendemos que la resurrección es completamente real, obviamente plantearse la idea de que bueno, estamos muriendo por una realidad permanente, pero yo me pregunto, ¿realmente estamos dispuestos a entregar la vida por esta causa? Literalmente la vida, porque entregar la vida no es, bueno, si me toca morir, no. La vida es ese conjunto, vamos a decir, de todas tus emociones, de todo lo que tú eres, de todo tu ser, de todo tu espíritu. Si estás realmente dispuesto a entregar la vida por esa causa. Hay algo que me llama la atención del pasaje del paralítico, porque Jesús le dice: toma tu lecho, levántate y camina. El lecho para la época era digamos una especie de camilla que utilizaban las personas para trasladar a los hombres, como este hombre que era paralítico y no podía caminar. Ahora, ¿por qué le dice toma tu lecho si ya no necesitaba la camilla para transportarse, para moverse? Yo creo que Jesús le estaba diciendo: ahora lo que otras personas hicieron por ti con esa camilla es justo que tú lo hagas por otro. ¿Para qué te vas a llevar la camilla si ya caminas? Jesús le estaba diciendo, hay una causa por la cual todos debemos morir, y es porque el evangelio se replica, es porque la obra que has vivido en tu corazón ahora se multiplica, y lo que Dios ha hecho en tu corazón, ahora tú puedes hacerlo con otras personas. Amén. Wow. En nuestra vida hay tantas cosas, y yo por eso les decía, este mensaje me llevó a reflexionar mucho, y lo que nuestro pastor nos ministraba la semana pasada me llevó a reflexionar mucho, porque me preguntaba, ¿realmente todos mis actos glorifican a Jesús? ¿Realmente todos mis actos glorifican a la iglesia? También leía un texto reciente que decía, muchas veces hacemos cosas o escuchamos música que nos gusta, con la cual queremos pasar tiempo, pero cuando toca escuchar esa misma música en la iglesia o con personas de la iglesia nos da pena.
Porque no sabemos si la iglesia puede aceptar ese tipo de música. Y yo me pregunto, bueno, ¿es más válido cuando está en la iglesia que cuando está fuera de la iglesia? ¿O es que Jesús no está fuera de la iglesia y solamente me ve cuando estoy dentro de la iglesia? Y me lleva a cuestionar si realmente lo que vivo en mi vida íntima, lo que vivo en mi vida, digamos, fuera de lo eclesiástico, realmente honra y dignifica a Jesús. Realmente le da sentido a esa resurrección. Porque dudar de la resurrección de Jesús no es solamente decir, bueno, Jesús se resucitó, pero yo no sé si voy a resucitar. Yo creo que dudar ese proceso y esa conquista que Jesús hizo en la cruz también está muy vinculado con las cosas que hacemos cotidianamente. Porque nos lleva a honrar cada uno de estos elementos que el apóstol Pablo nos ministraba y que el apóstol Pablo refutaba y les decía, bueno, pero si tú dices que Jesús no ha resucitado, ¿cómo es que puedes decir que tienes fe? ¿Cómo es que puedes decir que vas a ser sano? ¿Cómo es que puedes decir que vas a ser libre de la inmoralidad, que vas a ser libre del adulterio? ¿Cómo puedes hacerlo si no has entendido y no has vivido la realidad de lo que es la resurrección de Jesús y la resurrección de nuestras vidas? Porque déjenme decirles algo, aún no hemos resucitado, digamos, en este punto de la venida de Cristo, pero nuestras vidas, dice la Escritura, que pasaron de muerte a vida. Estábamos muertos y ahora estamos vivos. Eso quiere decir que en cada uno de nosotros ya se vivió una resurrección. Sí. Y realmente empezamos a vivir cuando conocemos a Cristo. Amén. Entonces, vivir en Cristo sin entender lo que Él ha hecho por nuestras vidas, lo que la resurrección ha marcado en cada uno de nuestros corazones, no sé si sería vivir o sería seguir caminando muerto. Amén. ¿Cuántos están allí recibiendo? ¿Quiénes están conmigo, con nosotros acá? Amén. ¿Todo se escucha bien? Gloria a Dios. Ahora sí voy. Hace unos minutos les dije, bueno, voy a hablar de 4 hechos fundamentales. Ahora sí vienen los 4 hechos fundamentales. Vamos a hablar de 4 hechos fundamentales que le dan sentido al concepto de la resurrección, porque obvio, cuando nosotros nos paramos frente a la resurrección de Jesús, bueno, nos preguntamos, yo me preguntaba, bueno, Jesús, Señor, ¿qué lograste allí en ese punto preciso? ¿Qué realmente puedo utilizar yo como argumento espiritual para lo que realmente tiene sentido con la resurrección? Número 1, la resurrección demuestra que la verdad es más fuerte que la falsedad. Número 1, la resurrección demuestra que la verdad es más fuerte que la falsedad. Juan 8:40 dice, en cambio, procuran matarme porque les dije la verdad. Poco antes el Señor viene hablando y es el versículo que todos conocemos, Juan 8:32, que dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero no sé si todos leen los versículos siguientes, pero en los versículos siguientes dice la Escritura que los seguidores de Jesús, los que estaban allí decían, pero ¿de cuál esclavitud no estás hablando? ¿De cuál esclavitud tú me estás hablando? Si yo soy descendiente de Abraham, incluso sacan una descendencia comprometiendo y metiendo en problemas a Abraham, porque dicen, ¿de cuál esclavitud hemos hablado si nosotros hemos sido siempre libres? Y el Señor le responde y le dice, no, pero espérate un momento. Es que sus actos y lo que ustedes hacen, lo que ustedes se mueven, está muy arraigado a su naturaleza pecaminosa. Y por esa naturaleza es que procuran matarme. Wow. Por la naturaleza que habita en ustedes, por la naturaleza de la cual ustedes se sienten dueños, al punto de decir, no, pero es que nosotros no somos esclavos. Y es esa área donde todavía nos vemos al espejo y nos vemos frente al espejo de la palabra y decimos, no, es que esta área aún está bien. O sea, esto no es tan malo. Bueno, una mentirita de vez en cuando, eso no es tan malo. Bueno, de vez en cuando ver las cosas en las redes sociales y irme hacia otras páginas, eso no es tan malo. Es ese momento en el cual no vemos lo que en realidad nos está esclavizando. Y Jesús dice, esos actos son los que procuran matar la verdad y golpear la verdad. Y es ahí donde decimos, al Jesús levantarse de la cruz, al Jesús resucitar, demuestra que la verdad que Él predicó, que la verdad que Él ministró, es mucho más fuerte que toda la falsedad y toda la mentira que radica muchas veces en nuestros corazones. Ahora, como cristianos, como hijos de Dios, como personas, creo que tenemos que sincerarnos mucho más y no cometer el error de responder quizá como respondieron sus seguidores en ese momento. Bueno, pero ¿de cuál esclavitud me hablas? Bueno, pero ¿de qué pecado me estás hablando?
Y no caemos en conciencia, no caemos en cuenta de que Jesús nos está hablando más de la verdad que Él nos quiere transmitir, de la verdad que Él quiere que se posicione en nuestros corazones, que necesariamente de nuestros actos como tal. Porque es que la verdad es que cuando tú entregas tus actos, cuando tú entregas tu corazón, cuando tú le dices a Jesús, Señor, aquí estoy, así soy yo, transparente, estos son mis errores, estas son mis debilidades, no como que si Él no las conociera, sino como que tú las identifiques y le dices, Señor, quiero es tu verdad. Quiero que tu verdad me transforme, quiero que tu verdad me cambie. Y entonces en ese punto, en ese momento, hacemos vida en nosotros el hecho de que la verdad es más fuerte que la falsedad. No es que hasta que nosotros lo hagamos es un hecho veraz. No, siempre es un hecho contundente hasta la eternidad por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Ahora, ¿cuándo se hace verdad en mi vida? ¿Cuándo se hace verdad en mi corazón? Cuando me doy la oportunidad y le doy la oportunidad al Espíritu Santo de reconocer que esto puede ser vivo en mí. Amén. Pero si no somos transparentes en intimidad, porque les voy a decir algo, yo creo que podemos usar muchas caretas y muchos antifaces y mucha protección delante de las personas, pero ante el Espíritu Santo no puede prevalecer ninguna de esas caretas. El Espíritu Santo conoce hasta lo más interno de nuestro corazón, hasta lo más íntimo. Dice la Escritura que Él pensó mucho antes de nosotros, mucho antes de la creación. Entonces, si nuestro Creador, quien no es, ¿cómo no va a conocer lo que hay dentro de nosotros? La cuestión es si nosotros realmente nos sinceramos para que estos principios se hagan realidad en nuestras vidas. Número 2, la resurrección demuestra que el bien es más fuerte que el mal. Así es. Repito, la resurrección demuestra que el bien es más fuerte que el mal. Amén. Dice Juan 8:40, dice, pues ustedes son hijos de su padre el diablo y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Las fuerzas que llevaron a Jesús a la crucifixión tienen que ver con esas fuerzas de maldad, esas fuerzas digamos de las tinieblas que se mueven en este mundo, y ese entorno espiritual fue lo que llevó a que personas que teóricamente conocían de Dios y conocían de la verdad lo llevaran a la cruz. Y si esas fuerzas hubiesen generado una victoria, hoy no pudiéramos decir que la verdad, que la bondad, que lo bueno es más fuerte que lo malo, pero sí entender y sí discernir que esa maldad que gobierna este mundo, para los que no son hijos, porque los que somos hijos aprendimos que hay un gobierno sobrenatural, que hay un gobierno que viene del reino de los cielos, que está sobre nosotros. Pero para los que aún no han entendido ese gobierno espiritual que se mueve, ese gobierno y esas potestades de maldad fueron los que llevaron a Jesús a la cruz. Así es. Pero bendito Dios que eran parte de un propósito perfecto. Nadie mató a Jesús. Jesús entregó su vida, dice la Escritura. Pero hay que discernir que en medio de ellos habían pensamientos y habían ideas de maldad que lo llevaron y que lo empujaron, digamos de alguna manera, a este hecho que es la cruz. Ahora, qué interesante es la resurrección. ¿Y qué sentido le da a todas estas cosas la resurrección? Porque hoy, si alguien nos pregunta, pero bueno, ¿cómo tú dices que el bien es más fuerte que el mal? Bueno, por una razón. La maldad de este mundo colocó a Jesús en una cruz, pero al tercer día Él se levantó. Así es. Y no solamente se levantó diciendo, bueno, aquí está, yo soy el más power, el más poderoso y vencí la muerte. No, se levantó diciendo, mi resurrección le da oportunidad a que cada uno de ustedes tenga vida eterna. Gloria a Dios. Es que es poderoso, ¿no? La diferencia entre cómo pensamos, entre cómo los argumentos, y me voy otra vez al inicio, que el error que cometía quizá la iglesia de los Corintios y quizá nos pasa a muchos de nosotros en oportunidades, es creer que lo que vivimos socialmente, políticamente, le va a dar sentido a lo que es la verdad de Jesús. Y no entendemos que la verdad de Jesús es lo que le puede dar vida a lo que socialmente vivimos. Así es. A lo que en comunidad vivimos, a lo que como iglesia vivimos. Número 3. La resurrección demuestra que el amor es más fuerte que el odio. Lo repito, la resurrección demuestra que el amor es más fuerte que el odio. Encontré un poema que creo que me llevó al cielo, me volvió a bajar, me volvió a llevar.
hizo de mi corazón algo que pocas veces ha hecho un texto en mi corazón que no sea de la escritura. Y se los quiero compartir. No soy poeta, no sé si sé leer poesía, pero voy a tratar de ministrar lo que este poema ministró a mi vida. Y dice así, dice: oí hablar a 2 soldados que bajaban de la colina del Calvario, oscura, inhóspita y fría. Y uno dijo: ya es de noche y no han muerto todavía. Dijo el otro: me da miedo, no sé qué me atemoriza. Luego dice el poema: oí llorar a 2 mujeres que bajaban de la colina. Una rosa torchada, la otra como una llamita. Dijo una: lamentaremos eternamente este día. La otra: mi hijo, entre lágrimas decía. Wow. Oí cantar a 2 ángeles. No era el alba todavía, vestidos con ropas blancas, tan blancas que relucían. Cantaban con voces de oro. Ya la muerte está vencida. Cielos y tierra gozaos, el amor vence y conquista. Amén. Wow. Este es un poema de alguien que narra, vamos a decirlo, diferentes circunstancias que se vivieron en la cruz del Calvario. Y que creo que lo que le da sentido y lo que le da esencia a este punto es ese momento para mí maravilloso, milagroso, cuando Jesús dice: Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El odio que muchos fariseos, que muchos escribas, que muchos maestros de la ley tenían por Jesús, levantaron y generaron en ese entonces, en ese momento, muchos movimientos en contra de la persona de Jesús. Definitivamente era el odio, por no querer reconocer qué debían transformar en sus corazones, qué debían vivir en sus corazones. Se despertó más bien un odio en ellos que los llevó a levantar una comunidad alrededor de Jesús, que lo señalara, que lo apuntara, que lo apedreara, que lo matara, o sea, que llegara al punto de la muerte. Ahora, la respuesta de Jesús no es odio. La respuesta de Jesús es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si Jesús no hubiese resucitado, hoy tendríamos que decir que el odio es más fuerte que el amor. Si Jesús no hubiese podido resucitar, hoy nos veríamos a la cara y tendríamos que decir: bueno, fue un gran profeta, decía cosas maravillosas, pero nos dimos cuenta que si se juntan personas con odio, no puede prevalecer lo que había en su corazón. Pero Jesús se levanta al tercer día con este amor tan contundente que dice: cualquiera que se arrepienta puede venir a mí. Cualquiera que se arrepienta puede encontrar vida eterna. Y le da sentido a esa famosa frase que muchas veces encontramos que dice: el amor es más fuerte que el odio. Pero es que en verdad, espiritualmente, el amor es más fuerte que el odio. La resurrección da testimonio de que el amor es más fuerte que el odio. Por eso en nuestras vidas íntimas, en sus propios corazones, esos sentimientos de rencor, esos sentimientos de odio, de falta de perdón, no pueden prevalecer. Porque la consecuencia, el destino de esos sentimientos es la muerte. Pero quienes hemos entendido que el perdón, que el reconocer nuestros errores, que el reconocer los errores de nuestros hermanos trae vida, entonces le damos sentido al amor real que Jesús quiere en nuestros corazones. Así es. Y tú y yo estamos retados y estamos desafiados, porque ahora no es solamente, bueno, por todo lo que hizo Jesús, yo sé que ahora el bien es más fuerte que el mal. La muerte no puede prevalecer sobre la vida, la verdad no puede prevalecer sobre la mentira. Es que tu vida sea un testimonio de lo que estás viviendo en Cristo Jesús, que lo que Jesús conquistó en la cruz, tú puedas vivirlo con tu familia, con tus amigos, con tus hermanos, con todas las personas que te rodean. Pero ¿saben qué? Sobre todo, contigo mismo. Así es. Hay heridas tan profundas en el alma que a veces no nos damos permiso de perdonarnos a nosotros mismos.
Y es difícil, es muy difícil caminar. Durante mucho tiempo caminé con rencor y con odio hacia mi figura paterna y no entendía que eso estaba destruyendo mi alma. Pero cuando entendí hace unos años que el amor es más fuerte que el odio, entendí que no lo estaba haciendo libre a él, entendí que me estaba haciendo libre a mí. Así es. En una oportunidad, voy a abrir un poco mi corazón, una oportunidad le conversaba a mi pastor y le decía: pastor, yo voy a entregar mi corazón, yo voy a entregar mi vida, yo voy a hacer cambios porque yo quiero que el ministerio crezca, yo quiero honrarte a ti, quiero honrar a la iglesia, quiero honrar a mi esposa, quiero honrar a todo mi equipo. Y mi pastor en ese día me enseñó algo maravilloso, y yo diría que hasta milagroso. Y me dijo: hijo, muy bien, de verdad, excelente que quieras hacerlo por todo eso. Pero haz algo, primero hazlo por ti. Todo lo que quieras hacer en tu vida y lo que quieras lograr en tu vida, primero hazlo para que tu vida con Jesús tenga una conexión real, para que los resultados de tu transformación te lleven a tener una conexión real con Jesús y con el Espíritu Santo. Pero a veces vemos tanto hacia afuera que creemos que todos nuestros cambios tienen que ser para ayudar a los de afuera. Y me pregunta, ¿eso está mal? No creo que esté mal. Pero si eso no se hace con una conciencia de despertar a tu esencia interna, difícilmente se va a poder impactar al que esté afuera. Porque lo que vivimos internamente, lo que vivimos en intimidad, es lo que realmente traduce lo que podemos ministrar a otras personas. Así es. Número 4. La resurrección demuestra que la vida es más fuerte que la muerte. Yo quiero que usted repita esto allí en su corazón, y quien lo quiera decir y que salga de su voz, dígalo, pero dígalo con convicción. La resurrección demuestra que la vida es más fuerte que la muerte. Hoy damos testimonio, y honestamente les abro también mi corazón. No recordaba que hoy era el día de Halloween y no me gustan esas cosas, obviamente, y ni siquiera estoy pendiente de lo que sucede. Y cuando veía la prédica, me senté y le digo a Isnardi, ¿verdad que hoy es la cuestión de Halloween? Pero ¿saben algo? Ellos celebran muertos. Nosotros no celebramos muertos. Nosotros celebramos un Jesús vivo que se levantó de la cruz y se enseñoreó sobre la muerte para que nosotros seamos vivos. Esa es la gran diferencia de los que celebran Halloween y los que celebramos a Jesús. Nosotros no celebramos muertos. Celebramos un Jesús y un Dios vivo y que da vida. Hay un acontecimiento de la Segunda Guerra Mundial que es brutal. Me encantó cuando lo leí. Dice: un día durante la Segunda Guerra Mundial, una cierta iglesia de la ciudad de Londres estaba toda decorada para la celebración del Domingo de Acción de Gracias por la cosecha. Dice: en medio de todos los demás frutos había un haz de trigo, o sea, una espiga de trigo. El culto no llegó a celebrarse porque hubo un bombardeo brutal aquella noche que dejó la iglesia convertida en un montón de ruinas. Pasaron los meses, llegó la primavera y algunos se dieron cuenta que donde había estado la iglesia todo estaba verdecito. Meses más tarde se vio que eran espigas de trigo que habían crecido entre los escombros. Wow. Amada iglesia, ni siquiera en los escombros de nuestro corazón, de nuestra alma, va a prevalecer la muerte. Lo que Dios depositó y la vida que Dios depositó en cada uno de nuestros corazones va a sobresalir y va a salir evidente la vida que hay en tu corazón y la vida que hay en mi corazón, porque ni siquiera los escombros van a poder detener la obra que Jesús está haciendo en tu vida y que Dios está haciendo en mi vida. ¿Por qué? Es sencillo, porque la vida es más fuerte que la muerte. Hoy no decimos: ay, pobrecito Jesús, se murió. Hoy decimos: qué glorioso el poder de mi Dios. Porque a pesar de que murió y fue crucificado, al tercer día se levantó y dijo: yo estoy aquí para dar vida, y para dar vida que sea en abundancia. Y hoy yo doy testimonio, y hoy todo el equipo da testimonio, pero ¿saben qué? Una iglesia entera da testimonio de la vida de Jesús, da testimonio de la resurrección de Jesús, y sobre todo da testimonio que nuestros corazones anhelan, desean y tienen sed de esa vida. Así es. María Magdalena, o María, cuando fue a la tumba de Jesús y la encontró vacía, dice la escritura que lloró, que empezó a llorar preocupada, al punto que se encuentra Jesús y no lo reconoce.
¿Cuántas veces en nuestra depresión, en nuestra tristeza, en nuestras aflicciones, hemos estado a los pies de Jesús y decimos: Señor, ¿y qué pasó contigo? ¿Y qué pasó con lo que dijiste? ¿Saben qué le pasó a María? Creo yo, es mi resumen, es mi análisis. María olvidó, como la mayoría de los discípulos, que Él dijo que iba a resucitar. Porque la expresión de quien se acerque a la tumba ha debido ser: ¡sí! ¡Resucitó! ¡Sí! Lo que estábamos esperando. Pero lamentablemente no es así. ¿Saben por qué? Porque aún tenemos estructuras y escombros en nuestra alma y en nuestro espíritu que no nos permite ver y recordar la palabra que Jesús había dicho. Dice la Escritura que un par de hombres y seguidores de Jesús se lo encuentran en un camino y no lo reconocieron. Y le dicen: ¿dónde estabas tú que no sabes lo que pasó? Jesús le ha podido decir: no, muchacho, tú no sabes dónde vengo yo. Si tú supieras dónde pasé estos 3 días. Pero es impresionante cómo Dios también nos muestra su misericordia, su ternura, su amor, cuando dice la Escritura que a pesar de que ellos no le reconocieron y no le pudieron ver, dice la Escritura que poco a poco le empezó a revelar la Escritura. Enseña la palabra que empezó a hablarles del libro de Moisés y les empezó a revelar lo que realmente muchas veces quizás ellos no habían conocido. ¿Qué me dice a mí esto? Que Jesús está dispuesto allí a traer de la Escritura y sembrar en nuestros corazones cosas que quizás nosotros, nuestros ojos no han podido ver. Y como dice la Escritura, valga la redundancia, lo que nuestros oídos quizás no han podido oír porque no hemos querido. Aquel que tenga ojos para ver y el que tenga oídos, que oiga. Pablo tiene un encuentro con Jesús, con la persona de Jesús. Ojo, y estos relatos de los que les estoy conversando son relatos de Jesús físico después de la resurrección. No eso de cuando nosotros decimos: bueno, tuve una intimidad con el Señor. No, estamos hablando de la persona de Jesús, dando testimonio real y verídico de que se levantó de la tumba. Dice la Escritura que cuando se le sale la luz a Pablo, dice: ¿quién eres? Y dice: yo soy ¿quién? Jesús, aquel a quien tú persigues. El mismo Jesús se presentó ante Pablo, y es como se presentó ante ti, es como se presentó ante mí, ante todos los que estamos aquí, porque ese momento en el cual nos encontramos con Jesús y dijimos en ese instante: yo tengo que cambiar mi vida. La persona de Jesús en ese momento hizo un acto de presencia. Así es. Para tu vida y para mi vida. Y hoy lo celebramos y hoy lo disfrutamos. No digo hoy como hoy domingo, digo en la actualidad, en nuestra vida. Porque entendemos y creemos que ese testimonio está más vivo que nunca. Así es. Porque nosotros sí creemos y entendemos que la resurrección tiene un propósito, tiene un final, tiene un fin de trascender, y que de otras generaciones se conecten con la realidad de la resurrección y que un día todos podamos gobernar con Él. Amén. Amén. Ahora, hay otro encuentro en la Escritura que siempre me atrapa. Yo creo que he predicado de ese encuentro como 35 veces, no sé. Siempre que llego a este punto de lo que hace la cruz, de lo que hace Jesús, de la conexión que tenemos con el Espíritu Santo, siempre recuerdo a Pedro. No puedo evitar recordar a Pedro. Ese momento en el que Jesús ya resucitó, ellos están pescando y Jesús se lo vuelve a encontrar, y ya todos sabemos lo que viene después, que Jesús le pregunta: Pedro, ¿tú me amas? Y ya sabemos la historia, ya todos conocemos, hemos analizado a profundidad, y yo creo que hemos vivido incluso esa conversación entre Pedro y Jesús. Pero yo no puedo evitar recordar siempre ese momento, porque he visto tantas veces, pero tantas veces a Jesús en mi propia vida diciéndome otra vez: vuelve a lanzar la red, diciéndome nuevamente: aquí estoy y te amo y te necesito y quiero estar contigo. Son tantas las veces que yo creo que es la misma cantidad de veces que recuerdo a Pedro, porque Jesús ha decidido por voluntad propia, dice la Escritura: aquí estoy yo y aquí entrego mi vida. Decidió por voluntad propia entregar su vida para que hoy tú y yo no solamente seamos testigos de la resurrección, sino que tengamos la resurrección tan viva en nosotros que podemos decir: yo tengo un Dios que está conmigo, yo tengo un Dios que está en mí.
Amén. y que hace real, pero completamente real, todo lo que vivo, todo lo que su palabra me ministra, todo lo que su palabra me enseña, todo lo que el Espíritu Santo transfiere y ministra cuando estamos juntos. Hay un Dios, amada iglesia, que no se va a cansar de perseguirte, no se va a cansar de buscarte, no se va a cansar de tus decepciones, no se va a cansar de tus aflicciones, de tus enfermedades, de tu tristeza. Hay un Dios que una y otra vez va a estar allí, una y otra vez nos va a buscar, una y otra vez va a estar constantemente esperando que le adoremos, que le busquemos, que oremos, que le digamos nuestros problemas. Él no se cansa. A lo mejor a mí viene un amigo y me dice, todo el tiempo me dice, Leo, tengo este problema, Leo, tengo este problema, y a lo mejor llega un momento que le digo, brother, ya. Pero Jesús no es así. Jesús quiere tener ese momento, ese instante contigo. Amén. ¿Saben por qué? Porque cambiando un poco la frase que le leí hace unos minutos, la salvación y la vida eterna no salió del vocabulario de Jesús. Él decidió tener esa palabra inmersa en su vocabulario al punto que murió por la vida eterna y por la salvación de cada uno de nosotros. Ahora yo me pregunto, y les dejo esta pregunta para cerrar y para que el Espíritu Santo ministre a sus corazones. ¿Estoy yo dispuesto a morir por la salvación y la vida eterna? La respuesta mía, yo estoy adelantado porque el Señor me habló antes, pero mi respuesta es: sí estoy dispuesto a morir. ¿Saben por qué? Porque quiero resucitar junto con Él. Amén. Y yo sé que Dios va a ministrar en esta semana sus vidas, va a ministrar mi vida y va a ser una obra maravillosa en la cual nos va a revelar y va a abrir mucho más nuestro entendimiento en este sentido. Porque vamos a valorar a tal punto la resurrección, la salvación, la vida eterna, que le vamos a decir constantemente a Dios: yo sí quiero morir al adulterio, yo sí quiero morir a las mentiras, yo sí quiero morir al egoísmo, yo quiero morir a la falta de perdón, yo quiero morir a todas esas cosas que me privan de estar conectado contigo. Yo quiero morir a la inseguridad, quiero morir al temor, quiero morir a los pensamientos de miseria. ¿Saben qué agota los pensamientos de miseria? El no saber que somos hijos, que Dios nos ha delegado un reino, que Dios ha colocado sobre nosotros su espíritu, que Dios ha colocado en nosotros un pensamiento de reino. Eso agota, eso cansa. Pero yo sé que en los próximos días vamos a estar dispuestos cada vez más a morir más a nosotros, a morir más a nosotros, a morir mucho más. Porque vamos a tener la plena conciencia, la plena confianza y la revelación vivida de que vamos a resucitar junto con Cristo. Amén. Y si esta pregunta nunca te la has planteado, ¿qué hubiese sucedido si Jesús no hubiera resucitado? Hoy vas a tener la respuesta al hecho de saber qué pasaría si tú nunca hubieses muerto. Si tú nunca hubieses muerto, si yo nunca hubiese muerto, hoy no podría decir Jesús está conmigo. Hoy no podría decir Jesús me dio vida. Pero la vida que es de Él, no la vida de este mundo, no a lo que estamos acostumbrados o queremos acostumbrarnos. Jesús me dio una vida por encima de cualquier pensamiento, de cualquier argumento, de cualquier filosofía, de cualquier cosa que haya en mi corazón y en mi vida. Jesús me dio una vida por encima de todo. Amén. Y hoy lo honramos y glorificamos porque resucitó y porque hay esperanza. Tenemos una esperanza. Daniela, Natalia, Enzo, la familia Rucio, Michelle, Pastora Lorena, todos los que están conectados, tenemos una esperanza. Robert, si tienes una esperanza, hay una esperanza y que está más viva que nunca. Esa esperanza en Jesús se sigue renovando, se sigue fortaleciendo, se sigue avivando, porque Jesús es eterno y conforme en nuestro corazón se va revelando, esa verdad se enciende y se hace más vida. Amén. Amén.